hermoso y maravilloso nombre, Jesús. Toda alabanza y toda adoración, Padre, te la damos a ti, Señor. Y te decimos amén, amén y amén. Dios bendiga en esta noche gloriosa. Cuánto tan agradecido con el Todopoderoso. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a dar comienzo en este tiempo de estudio y palabra. Alabados al nombre de Jesús. Y vamos a seguir la tercera parte de este estudio bíblico, donde los últimos 3 martes hemos estado hablando en referente al crecimiento y el desarrollo espiritual. El martes pasado comenzamos el estudio bíblico, ya está. Empezamos el estudio bíblico el martes pasado, no sé si muchos se acuerdan, con una pregunta. ¿Habrá alguien que se recuerde de esa pregunta? Alabado sea Jesús. Empezamos el estudio bíblico con una pregunta, y era que ¿qué métodos el Señor había usado para con usted, para su crecimiento? ¿Se recuerda de esa pregunta? Y muchos dijeron que la oración, otros dijeron que el ayuno, pero ¿cuál fue una de las causas principales que entendemos que Dios usa para el crecimiento? ¿Alguien se recuerda? Los procesos, las adversidades, las dificultades, las experiencias, buenas y malas experiencias. En fin y al cabo, cuando es una experiencia para nuestro crecimiento, no hay mala experiencia, porque en realidad todas las experiencias operan para bien cuando es para nuestro crecimiento. Amén, porque gracias a Dios a veces por las malas experiencias que le decimos que son malas, aprendemos y no volvemos a cometer los mismos errores. Ahora, la pregunta para comenzar hoy es la siguiente: ¿por qué cree usted que es importante el crecimiento? Si es que usted cree que el crecimiento es importante. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que crea que el crecimiento espiritual es importante? ¿Cuántos creen que es importante el crecimiento espiritual? Levante la mano. Ahora, ¿por qué tú crees que es importante el crecimiento espiritual? Si es importante para tu vida, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que es importante para su vida, hermano? Bueno, porque entiendo que me va a hacer más grande. Amén. Te va a hacer crecer, te va a hacer entender los propósitos de Dios. Hermana Mary, ¿por qué usted cree que es importante? Si es que es importante. Bueno, yo creo que es sumamente importante, porque si yo no tengo crecimiento espiritual, con cualquier brisa o cualquier viento contrario pues me lleva. Es como que yo esté fundamentando sobre la arena. Aleluya. Me ayuda a estar firme, me ayuda a permanecer por encima de las dificultades. ¿Por qué tú crees que es importante, hermano Isaiah, el crecimiento espiritual? Porque tú puedes saber cuando una persona te diga, esto está en la Biblia, esto está en la Biblia, ya Dios te da sabiduría en saber. Para sabiduría. Porque nos da el discernimiento de entender, para que no podamos ser confundidos tan fácil. Ahora, analice algo, ¿verdad? Piense usted a dónde usted estuviera si usted no hubiera crecido al nivel que está hoy día. ¿Cree que usted estuviera aquí todavía? Sea sincero. ¿Cree que usted estuviera en el lugar donde usted, si usted no hubiera por lo menos esforzado un poco para haber aprendido un poco más? Si usted hubiera llegado a la iglesia, usted se hubiera conformado con lo que la gente le dice, usted estuviera aquí, estuviera usted aquí hoy día, estuviera en la iglesia, estuviera usted en los caminos del Señor. Puede ser que no, puede ser que estuviéramos en el mundo, puede ser que si usted no se hubiera ocupado de esforzarse un poquito más, ¿verdad? Porque la única diferencia entre usted y otra persona que no está aquí es que usted tomó la determinación, ¿verdad? De tomar la decisión de decir, yo creo que es necesario que yo aprenda, es necesario que yo escudriñe la Escritura, es necesario porque algo en usted se despertó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante, hermana Nelly? Crecer. Para ser más comodidad. Hermano Joel, ¿por qué es importante? Bueno, como dice la palabra, que el hombre de la carne atrae muerte. Dios es espíritu y nosotros realmente donde que debemos de crecer es espiritualmente. Aleluya. Porque lo de la carne Es
experiencia y te dan crecimiento. Así cuando se presente nuevamente, tú sabes con qué trato Amén. tú vas a tratar esas cosas porque han habido un crecimiento. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Jean Paul. ¿Por qué importante? Para saber el propósito que Dios tiene en tu vida. Esa es muy buena pregunta también. Para saber los propósitos de Dios. Yo creo que podemos concentrarnos en eso, ¿verdad? Para poder entender es necesario crecer, porque ¿será que nosotros podemos entender los propósitos de Dios si no ha habido crecimiento espiritual en nuestra vida? ¿Cuánta gente estará fuera del propósito de Dios por falta de crecimiento? Ahora, vamos a la palabra del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 49. Y vamos a ver lo que la palabra nos enseña, y vamos a ver cómo podemos tener esta parte de hoy, el tiempo de crecer. ¿Lucas qué? Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Porque vamos a ver por qué fue importante para Jesús. Y vamos a entender algo muy importante sobre toda la trayectoria de Jesús. Porque yo sé que muchas veces cuando usamos el ejemplo de Jesús, creemos que todas las cosas que Jesús logró hacer, las logró hacer por ser hijo de Dios. Y nos vamos a darle cuenta de un misterio, un regalo muy importante que el Señor nos deja en la Escritura sobre su caminar en la tierra como hijo de Dios. ¿Lo tienen conmigo? Lucas capítulo 2, versículo 49 al 52 dice: entonces Él les dijo, ¿por qué le buscáis? ¿O no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y de los hombres. Ahora, yo sé que cuando usted y yo leemos la palabra y vemos este tipo de referencia, lo primero que podemos decir, no, pero Jesús no le era necesario crecer. Pero ¿cree usted que no le era necesario crecer? Porque yo sé que la obra de Jesús manifiesta en la tierra, nosotros la podemos mirar de una manera y podemos decir, no, es que Él era el Hijo de Dios. Pero si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué entonces Dios lo manda con un propósito donde tiene que nacer, tiene que aprender, donde tiene que servir, donde tiene que... Jesús pudo haber dejado, o Dios pudo haber dejado un legado sobre Jesús donde solamente hubiera una insignia o una escritura donde dijera que Jesús era el Hijo de Dios? Pero ¿por qué le fue necesario dejar un ejemplo? Si no era importante para nosotros, ¿verdad? Si no era importante para la historia de Él, ¿por qué Jesús dice, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre? Esto me es necesario. Ahora, yo quiero que aprendamos algo que vamos a discernir en referente a este estudio. Es que en una de las trayectorias del crecimiento que vamos a aprender es que en el crecimiento hay sacrificio y en el crecimiento hay un precio que se tiene que pagar. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo voy a decir de nuevo. En el crecimiento hay un sacrificio y un precio en el crecimiento que nosotros, cada uno de nosotros, para poder crecer, tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Entonces vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. 2 de Timoteo capítulo 4. Entonces dice el versículo 1 en adelante, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que intes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye. Yo creo que usted se acuerde de esa aclaratoria ahí: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo, y aquí es que usted tiene que agarrarse, y esto es una de las razones por las cuales usted tiene que entender que es importante que usted crezca espiritualmente. Porque Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, le dijo, ¿qué le dijo? Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora tú tienes que entender que esto era una preocupación, ¿verdad? Y una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo para lo que él sabía, los tiempos que se estaban avecinando. Él sabía lo que venía y estaba preparando a Timoteo. Ahora recuérdate que para ese tiempo Timoteo servía como uno de los ministros en aquel tiempo, y él estaba exhortando para la exhortación que le estaba preparando. Ya Pablo estaba casi de salida, pero Pablo sabía lo que se estaba enfrentando y lo que había de enfrentarse, ¿verdad? Y lo que le está dejando saber a Timoteo, ante toda esta dificultad, que era necesario que siguiera exhortando, era necesario crecer, porque vendía un tiempo donde había un sufrimiento de la sana doctrina. O sea, analicemos si en este tiempo había problemas, cuánto más no ahora, ¿verdad? Pasado muchos años después. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo lo que le estaba dejando saber a Timoteo, le estaba dando una connotación de lo que es el significado del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque lo que Pablo le está dejando saber es que el verdadero evangelio confronta. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El verdadero evangelio a veces incomoda. Cristo no nos mandó a predicar un evangelio que se acomode al deseo de la persona. El verdadero evangelio va a incomodar. Amén. El verdadero evangelio reprende. El verdadero evangelio exhorta. El verdadero evangelio redarguye. Y una de las cosas que pude aprender en este estudio bíblico, y lo vamos a ver a través de la travesía de Jesús, es que el verdadero evangelio de Jesús, cuando crecemos en él, revela. Mira a la persona que está a tu lado y dile, revela. Revela. Porque Dios revela, porque usted ha crecido y quiere crecer y busca crecer porque usted quiere revelación. ¿Cuánto quiere revelación de Dios? Porque el que crece espiritualmente y camina, por eso es que vemos en la trayectoria de Jesús, Jesús tenía revelación. Jesús caminaba con revelación. Y yo sé nuevamente que usted va a pensar que Jesús caminaba con revelación porque era el Hijo de Dios, pero no era porque solamente era el Hijo de Dios. Jesús caminaba con revelación porque Jesús caminaba conforme a la voluntad de su Padre. Jesús caminaba conforme a la palabra. Jesús caminaba conforme al propósito. Jesús caminaba conforme a su crecimiento. Jesús caminaba conforme al propósito establecido. Entonces, todos estos puntos, si vamos al Evangelio según San Mateo, vaya conmigo al capítulo 24, vamos a ver lo que se manifiesta en aquel lugar. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 3 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 3 en adelante, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos. Ahora, yo quiero que usted analice en esta escritura, yo quiero que usted se meta ahí y usted analice, porque aquí hay algo muy interesante. Aquí hay un panorama de estudiante con maestro, porque los discípulos eran los estudiantes y Jesucristo era el maestro. Y aquí hay algo muy, muy poderoso, porque si hay algo que los discípulos de Jesús sabían, era que Jesús se movía con revelación. Si hay algo que ellos podían saber, era que Jesús sabía cosas que ellos no sabían. Ellos reconocían que Jesús se movía en otra dimensión. Usted puede verlo en muchas ocasiones, cuántas veces ellos no le pidieron cosas que ellos pensaron que estaban fuera de su alcance. No se recuerda en una ocasión cuando ellos le dijeron a Jesús: aumentaron la fe. Eso lo dijeron ellos después de Jesús haber hecho un milagro, después de haber libertado a uno que estaba endemoniado. Y ellos, al ver que no podían hacer lo que él hacía, ellos le dijeron: Señor, aumentaron la fe. Entonces, si hay algo que ellos podían reconocer de Jesús, era
que Jesús se movía con poder, que Jesús se movía con autoridad, que Jesús se movía con revelación. Entonces dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque tú sabes que en los primeros versículos Jesús le está haciendo una advertencia y le dijo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mira, lo primero es que le dijo, y fíjate, y es interesante porque ellos le están pidiendo una señal de su venida, y Jesús le está dejando saber de los tiempos que ellos deberían de enfrentar y de circunstancias que se verían en los posteriores tiempos. Y la respuesta de Jesús fue, mira, que nadie os engañe. La próxima vez que usted piense, ¿por qué es importante que usted crezca? Para que nadie te engañe. Esa es una de las más importantes. Porque usted no quiere que alguien lo engañe y lo lleve a un lugar que no lo tiene que llevar. Por eso es que usted crece espiritualmente. Amén. Entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos me engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos. ¿Será que serán estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cuántos terremotos no hemos visto en la nación? Ahora, vamos a analizar esta señal. Amén. Vamos a dar un poquito de vuelta atrás. Voy a dar un poquito, vamos a leer esto nuevamente. Número 1 dice, mirad que nadie os engañe. 2, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora mira a tu alrededor y líbranos, Señor, porque mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y Jesús dice, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún el fin. Porque se levantará nación contra nación. Analice nuevamente. ¿No será eso lo que estamos viendo en la noticia? ¿Será eso parte, ¿verdad?, de la señal que Jesús, ¿verdad?, nos advierte en el capítulo 24? Mira las señales, ¿verdad? ¿Cuánta gente no está siendo engañada hoy en el mundo? ¿Cuántos falsos, ¿verdad?, ministros se han levantado hoy en día con propósito de engañar a la gente? ¿Verdad? ¿Cuántas noticias nos estamos viendo? Viendo terremotos en lugares que nunca había visto terremotos. Viendo señales, viendo amenazas de guerra a diferentes naciones. Entonces, dice, y habrá reino contra reino, y habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, una de las preocupaciones más grandes que tenemos que agarrarnos es lo que dice el versículo 10. ¿Usted lo tiene ahí? ¿Lo tiene ahí en el capítulo 24? ¿Qué dice el capítulo 20, el versículo 10? ¿Qué dice? Muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán. Unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y unos a otros Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelvo y digo nuevamente, la próxima vez que usted piense, ¿por qué es importante para usted crecer? Para que cuando se levante en esto, a usted no lo engañe. Usted esté lleno de la verdad, porque el que está lleno de la verdad nadie lo puede engañar. Porque la verdad de Dios revela. ¿Cuántos dicen amén a eso? La verdad de Dios revela. Entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Levante su manita al cielo en esta hora, una oración conmigo y diga, Señor, ayúdame. Que nuestro amor no se enfríe en estos tiempos, Dios mío, Padre. Que el amor de tu Espíritu, Señor, more en nuestros corazones, Señor Padre. Por más que otros retrocedan, por más maldad que se levanta alrededor de mi vida, Señor, que yo siga enamorado hasta que tu venida venga, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Amén. Porque Jesús está hablando de algo que ya está establecido. Ahora, lo que tú no te has dado cuenta hasta este punto, que Jesús está hablando en el capítulo 24 bajo sabiduría y revelación. Estas son cosas que ya sucedieron según la revelación de Jesús para los discípulos, para los apóstoles. Entonces,
Dice que el amor de muchos se enfriaría. Dice que muchos tropezarían. Dice que muchos falsos maestros se levantarían. Pero hay una victoria grande. Y es que el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, que será salvo. ¿Verdad? Después de tantas dificultades, después de todas estas adversidades, después de toda esta persecución, después de toda esta maldad, Jesús dice: el que persevere, el que avance, el que siga caminando, dice, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en los puntos más críticos y difíciles de Jesús, una de las trayectorias y de la adversidad, de las cosas que podemos ver en la trayectoria de Jesús, es que mientras más Jesús era perseguido, más revelación Jesús tenía. Analice, nada de las cosas que le sucedieron a él lo tomaron por sorpresa. Jesús tenía todo, él caminaba en avance. Él caminaba, ¿por qué? Porque aun cuando Judas intentó sabotear su propósito, ya Jesús lo sabía. Antes de que Pedro lo negara, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Antes de que los discípulos volvieran, Jesús lo sabía todo, porque Jesús caminaba con revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación. Y tenemos que orar a Dios, que Dios nos dé revelación y que podamos caminar en estos tiempos con revelación, porque el anhelo de nuestros padres es que caminemos con revelación. Ahora, ¿cómo caminamos con revelación si no ha habido crecimiento en nuestra vida espiritual? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Todas las cosas que el Señor nos da en nuestra vida, y todos los propósitos, es ese, que nosotros caminemos con revelación. Y como de la manera en que Jesús caminó. Jesús, antes de que sucedieran las cosas, antes de su arresto, ya sabía que lo iban a arrestar. Antes de que lo entregaran, él sabía quién lo iba a entregar. Antes de que lo crucificaran, él sabía que lo iban a crucificar. Ay, nada lo tomó por sorpresa, porque Jesús caminaba con revelación. Y eso es uno de los propósitos en estos estudios de crecimiento espiritual, es para que en esta adversidad que estamos viviendo y en este propósito que Dios nos ha mandado, es que caminemos con revelación. Nada nos debe de tomar por sorpresa, porque aún las cosas que son ocultas, Dios las revela. Te las revela en profecía, te las revela en sueños, te las revela en palabras. Tú puedes estar sentado, Dios te da una revelación. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, tarde o temprano, cuando hay crecimiento, hay revelación. Ahora, cuando no hay revelación, es porque no ha habido crecimiento. Por eso es que es importante crecer, porque yo necesito revelación. Entonces, por esta razón Jesús optó seguir adelante. Y como te decía hace un rato, podemos decir que todas estas cosas Jesús las sabía por revelación, pero no solamente no porque era hijo de Dios, sino que él demostró en carne ser hijo de Dios, sometiéndose al padecimiento, porque Jesús pagó un precio para todo el conocimiento que él tenía. Si hay algo que él supo hacer, pudo padecer por nosotros, sacrificándose por nosotros, estuvo dispuesto a padecer persecución. Él no vino con un doctorado para decir, no, yo soy hijo de Dios. Fue Dios quien dijo, este es mi hijo amado. Pero ¿cuándo dijo que era su hijo amado? Cuando pudo haber cumplido la escritura, habiéndose dejado bautizar por Juan el Bautista, porque escrito, por eso le dijo a Juan, es necesario que así acontezca. Amén. Entonces vino para mostrarnos con la palabra el vivo ejemplo en carne propia lo que él era. Amén. No era un mito, no era una historia, era una realidad. Y ese es el testimonio más grande que nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo, Jesús, todo lo escrito fue manifiesto por él en carne. Antes de ser llamado hijo de Dios, todas las cosas él las cumplió como está en las escrituras. Lucas capítulo 9 versículo 22 al 27 dijo, es necesario todo lo que él proclamó conforme a su caminar espiritual y toda la trayectoria. Mira lo que dice el capítulo 9 de San Lucas, versículo 22, dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado. O sea, ¿qué decimos nosotros cuando estamos pasando por un proceso? ¿Qué decimos nosotros cuando estamos pasando una necesidad? ¿Qué decimos nosotros cuando estamos pasando una dificultad? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Verdad? ¿Qué sale de nuestra boca cuando estamos pasando por una dificultad? Que alguien hace algo, o estamos pasando por un momento difícil, una enfermedad, el carro se me dañó,
el trabajo, bajaron las horas. ¿Qué decimos nosotros en este caminar que estamos a veces siendo atribulados, procesados por diferentes? ¿Qué sale de nuestra boca? Porque todo lo que le pasó a Jesús, el crecimiento que Él manifestó fue a tal magnitud que cada uno de sus procesos Él lo vio con un propósito. Jesús nunca vio nada, Él nunca, por eso Él no la cogió en contra de Judas, no fue personal. Porque Él sabía que lo que Judas iba a hacer no le iba a llevar a la muerte, le iba a llevar a la vida. Era el propósito. Él entendía, veía todo, las dificultades, aún las negativas, la veía como un proceso que era necesario. Porque todo proceso de adversidad fue necesario para su crecimiento. Eso lo podemos decir en nosotros cuando hemos nosotros optado por tener crecimiento. Cuando vemos los procesos, nosotros no empezamos a quejarse. Hay gente que empieza a quejarse, hay gente que empieza a darle la espalda. Pero en realidad te das cuenta que hay gente que no ha crecido, porque hay gente que no crece en la iglesia, porque tienen deseo de crecer, pero no tienen deseo de ser procesado. Hay gente que le huye a los procesos, hay gente que le huye a las adversidades, hay gente que cambia de iglesia cuando siente que está pasando un proceso, hay gente que cambia de ciudad, hay gente que cambia de trabajo, cada vez que está pasando una adversidad, pero sin embargo, el que ha crecido espiritualmente no lo ve como un obstáculo, lo ve como una oportunidad para Dios glorificarse. Esto me está pasando, pero como yo he entendido lo que la palabra dice, la palabra que no miente, la palabra que no falla, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Y yo sé, si estoy caminando en el propósito de Dios, que Dios va a usar este proceso para hacerme crecer, porque me duele, porque estoy siendo afectado, porque estoy siendo atribulado. Pero si no fuera para algo bueno, Dios no lo permitiera para nuestras vidas. Ese es el lenguaje de una persona que ha crecido espiritualmente. Eso es porque usted tiene que analizar eso. Hay gente que le huye a los procesos, hay gente que le huye a las dificultades, pero también hay gente que se le ve la falta de crecimiento. Porque en cada proceso le da la espalda a un proceso. Cada vez que tú le das la espalda a un proceso, tú le estás dando la espalda a un método que Cristo quiere usar para hacernos crecer. Imagínese por un momento dado, si en la mesa donde estaba Judas, el que iba a traicionar a Jesús, Jesús hubiera dicho, no quiero que Judas comparta conmigo. Él va a saber qué, saquen a Judas que es un traidor. No hubiera podido cumplir su propósito. Imagínese, él pudo haber dado una orden. De los cielos pudieron haber descendido ángeles para defender su honor en la tierra. Pero si lo hubiera hecho, entonces no hubiera llegado al punto donde él había sido predestinado por Dios para que él llegara. ¿Cuánta gente ha cambiado de dirección por causa de evadir los procesos de su vida? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios que molde nuestro carácter? ¿Habrá alguien que alguna vez le ha dicho a Dios eso? Señor, moldea mi carácter. ¿Verdad? Y pues Dios, ¿qué Dios hace? Te pone en el trabajo con un supervisor que es malcriado. ¿Y qué tú haces? Y lo empiezas a reprender, reprendo. El supervisor ese que. Pero tú le dijiste a Dios que moldeara tu carácter. ¿Cómo Dios va a moldear tu carácter? Con gente que tú le agradas todo el tiempo. Tú le dijiste que moldee tu carácter, ¿qué Dios va a hacer? Te va a poner como una persona para que tu carácter verdaderamente sea moldeado. Señor, moldea mi corazón. ¿Cómo Dios moldea tu corazón? Dios te va a poner alrededor de gente que hieran tu corazón. Que día a día te traten, ¿para qué? Porque tú le dijiste, Señor, ¿cuánta gente pide paciencia? Señor, dame paciencia. Dios mío, Señor, ¿y qué hace Dios? Te da problemas. Y hay gente que dice que no oremos por paciencia, porque entonces si oramos por paciencia, Dios nos da problemas. Pero si no obtenemos paciencia, es que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y es necesario, así como el amor, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, también la paciencia es necesaria. Lo que pasa es que hay cosas que vienen con dificultades y muchas veces no las queremos. Yo tuve una persona, mire, una persona que lleva 40 años en una iglesia, y tú ves a esa persona que ningún problema la mueve, porque ya esa persona está en un nivel de crecimiento, que esa persona ha pasado dificultades, esa persona ha pasado insultos, esa persona ha pasado traición, y nada la ha movido de esa iglesia, o de ese lugar, o del evangelio. No, 50 años del evangelio y nada la ha movido. Ahora, ¿tú crees que una persona con 50 años en el evangelio no ha sido procesada? Pero ya uno llega a una estatura donde las pedradas son casi nada. Pero hay gente que todo lo mueve y todo le duele y todo le molesta porque en realidad nunca hubo crecimiento.
Por eso es que es necesario crecer. Porque si no crecemos, nos quedamos como niños, siempre deseando la leche espiritual. Y no hay relación ahí, ¿verdad? No hay nadie ahí. Gente con 50 y 60 años y todavía están llorando como bebés, como niños. Por favor. Sí, pidiendo con las bembitas para pidiendo la leche espiritual, y si algo se la atora la mamadera, se ahogan muy rápido. No hubo un crecimiento espiritual. La gente que crece espiritualmente son gente que no se mueve fácilmente. Son gente que se mueve con discernimiento, se mueve con revelación, se mueve con madurez espiritual, se mueve con sabiduría. Todos estos son frutos que el crecimiento espiritual nos da. La gente con crecimiento espiritual y discernimiento espiritual y revelación espiritual, tú no la puedes engañar fácilmente, porque en una conversación te puede descifrar tus intenciones antes de que tú hables. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? Una persona con crecimiento espiritual y discernimiento espiritual y madurez espiritual y revelación espiritual te puede discernir las intenciones. Antes de que tú hables, puedes saber por dónde tú vienes y cuál es tu intención. Pero la persona que no tiene crecimiento espiritual se mueve con cualquier viento que le da, de un lado para otro. Y si escucha algo aquí, se deja arrastrar. Y si escucha algo acá, se deja arrastrar. Pero los que han crecido, como dice la palabra, son los puntos de Sion que no se mueven, que permanecen para siempre. Espérate, que esto es, Señor, el Señor le da discernimiento y el Señor le da revelación. Usted no ve que había ocasiones que Jesús entraba a los lugares y los fariseos lo probaban. Y Jesús dice, y esto decía para probarlo porque él sabía ya lo que ellos estaban pensando, y ellos no habían hablado. Pero Jesús ya sabía lo que ellos estaban pensando antes de que ellos abrieran su boca. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Jesús se movía con revelación. Diga conmigo, Señor, ayúdame a moverme con revelación. Entonces, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Él sabía que cada proceso era necesario, cada dificultad era necesaria. Y los principales, los sacerdotes, los escribas, y se ha muerto y resucita el tercer día. Y decía, escuchen, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿quién aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y mis palabras, oiga esto, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y el Padre de los santos, de los ángeles. Pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no les gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, por todo esto, usted analice por qué es importante para usted crecimiento. Cada proceso, cuando usted verdaderamente, empieza a pasar todas las dificultades, si hacemos un pequeño resumen, antes de culminarlo, vamos a darle cuenta que en este evangelio que el Señor nos mandó a caminar, ¿verdad? En este proceso de crecimiento vamos a tener que pagar un precio, vamos a tener que ser sacrificados, vamos a tener que, hay un precio y un sacrificio que se tiene que dar, y eso es todo lo que Jesús nos deja en esta trayectoria. En la trayectoria que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, el precio que había que pagar, mantente firme, van a haber gente que predique lo falso, van a haber que burladores, van a haber gente que se van a levantar. Jesús dijo, se van a levantar nación contra nación, se aborrecerán unos a los otros por causa de mí, pero el que persevere hasta el fin, el que se mantenga firme, el que siga caminando, el que siga creyendo, el que siga avanzando, el que siga recibiendo, el que siga anhelando. ¿Por qué? Porque ante todas estas cosas, de la única manera que usted y yo podamos prevalecer en este tiempo es que haya ido crecimiento y podamos movernos en este caminar con revelación. Amén. Vamos a dejar esta parte hasta aquí, vamos a terminar este tiempo con oración. Yo quiero que hagamos una oración juntos como pueblo santo del Todopoderoso, para que sea el Señor en este tiempo de adversidad, que nos dé fuerza, que nos dé discernimiento. Hay varias preocupaciones
que debemos de haber, ¿verdad?, marcado ahí. Una de ellas es que no se enfríe, ¿verdad?, por causa de la maldad. Otra, que podamos nosotros, ¿verdad?, como le dijo Pablo, le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio, le dijo, tú persiste, tú sigue adelante, tú sigue creyendo, tú haz la obra de evangelista. Amén. ¿Cuál es la obra de evangelista? Predicar a las almas. Predicar a las almas, no importa. Van a ver posiblemente en los últimos tiempos ya haya muy poca gente que crea que ya no es necesario predicar. Pero Pablo le dijo, pero tú haz la obra evangelística, predica, redarguye, exhorta, habla hasta que Cristo venga. Amén. Así que oramos en esta hora para pedirle al Todopoderoso que sea el Señor en estos tiempos de adversidad y dificultad, dándonos fuerza, dándonos ayuda, dándonos dirección, que sea el Señor glorificándose en el medio de nosotros, dándonos fortaleza, dándonos crecimiento. Pídale en su propia oración lo que usted anhela en este tiempo de estudio, en este tiempo de trayectoria. ¿Qué le hace falta a su caminar? Señor, dame crecimiento. Señor, yo quiero revelación. Una de las cosas que el Señor ministró a mi corazón hace unos minutos en referente a la oración es el anhelo por la unción. Señor, yo quiero unción, dame unción, derrama unción de mi vida, ayúdame, dirija mis pasos, Señor Padre, para que se activa, para que crezca, ayúdame a crecer el nivel de unción. Padre, dame unción para caminar, dame unción para servir, dame unción para sanar, dame unción para verte, dame unción, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu ayuda. Padre, oramos en este remanente santo tuyo, Dios mío, Señor Padre. Oh Padre, habiendo recibido tu palabra, habiendo recibido, oh Señor, esta enseñanza, oh conforme, Padre, a lo proclamado por tu palabra, este santo evangelio, Señor, yo te pido que tú seas dándonos fuerza para seguir, fuerza para continuar, fuerza en crecimiento, fuerza en discernimiento, en revelación de tu palabra. Dios mío, Señor Padre, yo oro por este remanente tuyo, Dios mío, Padre, que tú seas glorificándote en su vida, que tú seas glorificándote, oh Señor, en su caminar, Dios mío, Padre, que tú seas, Señor, dándole sabiduría a tus hijos, Padre, que tú seas, Señor, revelándote en poder y unción, Señor, Padre. Oh Dios eterno, yo oro en esta hora por un derramar, un despertar de tu gloria en sabiduría sobre los jóvenes, sobre los niños, Señor Padre, que los niños, Señor, operen con sabiduría y operen, Señor Padre, con revelación. Oh Padre, yo oro en el nombre de Jesús, Padre, porque lo creo por tu palabra, lo creo por tu propósito, lo creo por tu verdad, Señor Padre. Oh Dios eterno, oro, Dios mío, para un despertar profético, aún sobre los niños, Señor, que tú te reveles a su vida, Señor Padre, que se levanten en tu iglesia, oh Señor, que se despierte el don de la profecía en los niños, Señor. Yo oro para que tú le des profecía de vida, profecía y palabra tuya de revelación, Padre, para ellos. Oro sobre los jóvenes, Padre, para que esta palabra se cumpla. Oro para que tú le des, Señor, sabiduría y revelación en su mensaje, en cada palabra que ellos prediquen. Oro, Dios mío, para que nosotros como Padre entendamos, Dios mío, Padre, Señor, oh Jesús, oh Padre, tengamos un tiempo en nuestras casas con nuestros hijos. Oro, Padre, y yo te pido un despertar, Señor, para que no sean, oh, los artefactos, oh Padre, de internet, oh, los teléfonos, Señor Padre, lo que gobierna en su mente. Oro, Dios mío, Señor, para que sea tu palabra. Oro para que sea la revelación de ella. Oro para que se active los sueños, se active la revelación. Oh, en el nombre de Jesús quiero que oremos por eso. Oremos por la revelación y la palabra profética aún en los niños, lo que el Señor quiere hablar a través de ellos. Oro para que se despierte la profecía en ellos. Oro para que se despierten los sueños, Señor, en los jóvenes, los adultos, los ancianos. Oh, como dice tu palabra, Dios mío, que en los postreros días daría sueños, revelación y palabra. Oh Señor Padre, yo pido, Señor Padre, para que eso sea manifiesto en nuestros hijos, manifiesto en medio de tu pueblo, manifiesto en tu casa, Señor Padre, que tu iglesia, Padre, se mueva, pero que se mueva en crecimiento, que se mueva en palabra, que se mueva en revelación,
corazón, que se mueva en temor, que se mueva, Dios mío, en discernimiento, Señor Padre. Yo ato y cancelo toda obra del maligno, Señor Padre, que quiere robarme, oh, la palabra a tus hijos, la revelación de ella, Dios mío. Oro por una cobertura especial, Señor. Oro, Padre amado, Dios mío, Señor, para que tú seas cumpliendo, Señor, cada propósito, Señor Padre, en medio de ellos, en medio de nosotros, en medio de cada uno, Dios mío. Si usted tiene a sus hijos como usted, ponga su mano y declare la palabra, declare en el nombre de Jesús. Hermana Ani declara sobre sus hijos que Dios va a levantar dones proféticos. Oh, declárelo en el nombre de Jesús. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios. Lo declaramos por tu palabra, lo declaramos por tu presencia, lo declaramos por tu propósito, Dios mío, Señor. Oh,